Presentada por el Grupo Municipal de Ganemos sobre la iniciativa legislativa popular para establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito para la protección de la seguridad social. Tiene la palabra el señor Muñoz. Buenas tardes. Nosotros nos queremos hacer eco de la iniciativa legislativa popular ILP que establece una prestación de ingresos mínimos en el ámbito para la protección de la seguridad social. Como sabéis, las organizaciones sindicales, comisiones UGT, están recogiendo firmas para presentar esta ILP y conseguir proteger a todos aquellos y aquellas desempleadas que la crisis ha dejado tirado por el camino. Nosotros consideramos que es inaguantable la situación de extrema pobreza que vive nuestro país. Los datos son datos, luego tienen cara, pero en cualquier caso los datos son suficientemente reveladores. 13 millones de personas en España se encuentran en riesgos de pobreza o exclusión. De ellas, prácticamente 3 millones padecen pobreza severa. La tasa de pobreza infantil en nuestro país es del 26,7%. 2 millones largos de niños y niñas sufren de pobreza. Estos datos no han venido aquí de la nada, son fruto de las políticas que los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han venido practicando, que permiten que justo ahora, cuando más lo necesita la gente no tenga protección ni tenga ningún tipo de seguridad. Esta mañana lo hemos visto en el desahucio al que hemos acudido esta mañana, como dos pensionistas de pensiones de 600 euros al final no pueden pagar su piso y tienen que irse a la calle. Y no tenemos unos servicios de protección social que posibiliten que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, se queden en la calle. Estas situaciones de pobreza, fundamentalmente, casi siempre vienen derivadas de situaciones de desempleo. Las reformas laborales consiguieron que los empresarios tuvieran absoluta libertad para despedir a las trabajadoras y a los trabajadores. Redujeron la indemnización por despido con el único objetivo de facilitar que los empresarios abarataran costes a la hora de despedir. Pero no solo consiguieron eso, sino consiguieron que hoy, desgraciadamente, haya trabajadores que, pese a tener un trabajo, se vean condenados a situaciones de verdadera pobreza. No hay nadie en esta sala que lo pueda negar y si lo niega es porque no está en este mundo. Facilitar el despido supuso que los empresarios utilizaran la ley de la selva para gestionar sus empresas. Todos y todas sabemos qué significa abaratar el despido. Cuando a un empresario se le piden los días de asuntos propios o hacer cumplir sus derechos, a menudo estos trabajadores terminan en la calle, porque la única garantía que había ante la arbitrariedad empresarial era, en España el despido era libre, pero era caro. Ahora el despido es libre y es barato. Por lo tanto, cuando los trabajadores y las trabajadoras exigen sus derechos, a menudo van a la calle, porque al final hay unos empresarios cuyo único fin es que volvamos a la situación en la que se recluta a la gente en las plazas de los pueblos. Cuando se hicieron las reformas laborales, Díaz Ferrán, el presidente de la patronal, de este tipo de calaña estamos hablando, de gente que hoy está en la cárcel y que ha dejado en la miseria a muchos centenares de miles de compatriotas nuestros, como gusta decir a vosotros. Nosotros pensamos que para proteger a las personas de la pobreza hay que activar políticas económicas contundentes que vayan orientadas a que la gente tenga un empleo digno y un empleo sólido. Mientras no seamos capaces de conseguir eso, necesitamos garantizar un mínimo acceso a las rentas, por varias cuestiones. Primero, porque cualquier ciudadano en nuestro pueblo, en nuestra comunidad y en nuestro país tiene que tener garantizado el derecho a la alimentación, pero no solo el derecho a la alimentación, sino el derecho a unas condiciones mínimas de vida. Esto hoy, en el siglo XXI, es posible y es cuestión de voluntad política. La voluntad política que se requiere implica que todas las medidas vayan orientadas a reactivar la economía. Antes hablábamos, le explicaba a los señores del PP, como fruto de la devaluación del trabajo que ellos han generado, han condenado a miles de pequeñas y medianas empresas al cierre, porque cayó el consumo hasta el suelo
y eso generó paro, pobreza y desesperación. Es lo único, es lo menos que podemos hacer por todas estas personas. Bueno, para terminar, luego tengo otro turno. Nosotros apostamos por el derecho universal a la alimentación, apostamos por este subsidio, que no lo he dicho, alcanzaría el 80% del IPREN. Además, es una cantidad bastante baja, se podría haber subido más, pero es la que han decidido las organizaciones sindicales. Y solo subrayar que si nosotros estamos a favor de implementar este tipo de medidas es única y exclusivamente porque los gobernantes de nuestro país no son capaces de generar empleo, que es lo que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas quieren. Nadie quiere tener que acceder a este tipo de rentas. Si se accede es porque nos encontramos en situaciones de extrema necesidad. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Tiene la palabra el señor Bejarano. Gracias, presidente. Una intervención para apoyar el voto afirmativo a esta moción que se acaba de presentar. Efectivamente, todavía estamos padeciendo las secuelas no solo de la grave crisis económica que llevamos padeciendo desde el año 2007, sino también las recetas que ha venido implementando los últimos gobiernos, especialmente el último gobierno de Mariano Rajoy, que a golpe de contrarreforma lo que ha hecho es empobrecer todavía más a la población, y de eso, que es un hecho evidente y claro, podemos tenerlo cada día, cada mes, en todos esos indicadores de encuesta de población activa que tenemos todavía en tasa de desempleo, sino también en unos dramáticos indicadores que hacía alusión el proponente ahora al defender su moción, en riesgo de pobreza, en tasa de pobreza infantil, que habría que añadir otros indicadores que conocemos todos, desgraciadamente, como es la tasa de desempleo juvenil, que crece y está absolutamente disparado, o como, por ejemplo, esas prestaciones por desempleo, en la que hay que recordar que solo 4 de cada 10 desempleados tienen acceso a esa prestación. Por lo tanto, desde mi grupo, bueno, pues decir claramente que estamos a favor de esta iniciativa legislativa popular que los sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT están llevando a cabo. Estoy convencido, además, que algunos de los que estamos aquí, algunos de los que estamos aquí, hemos participado activamente colaborando con ellos en esa recogida de firmas. Y de lo que se trata es que el Ayuntamiento de Leganés apoye esta campaña, que lo que quiere claramente es que se lleve al Congreso para discutir, para debatir y para que se apruebe una legislación que garantice la cobertura de necesidades básicas y esenciales para la ciudadanía. Por lo tanto, desde mi grupo, respaldar esta moción. Gracias. Muchas gracias. Más intervenciones. El señor Pérez, primero. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, si nos parece, y vamos a votar esta moción a favor porque creemos que es una necesidad que necesitan tanto trabajadores como trabajadoras y españoles y españolas, pero sí que nos gustaría que nos explicase en esta moción dónde iría o si sería compatible con otros puntos que ya tienen desde hace tiempo todas las comunidades autónomas, como la renta mínima de la inserción del RMI. De hecho, la RMI de nuestra región ya es por tiempo ilimitado, aunque es verdad que la media de la Comunidad de Madrid, de solo 375 euros, es bastante escasa, desde luego muy por debajo de la media nacional, 420 euros, y muy por debajo de otras regiones, en concreto hasta 5, que ya superan los 426 euros que pide esta moción. Por eso vamos a estar de acuerdo en esta moción, vamos a apoyar esta moción, que se incremente la renta de inserción básica de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moro. Gracias, señor presidente. Bien, el sistema de protección por desempleo que tenemos en la actualidad es el resultado de muchísimos años de trabajo por parte de todos. En este país disponemos de un sistema de protección que es garantista en el entorno europeo, y cuando esta protección por desempleo se termina, se complementa en el ámbito de las comunidades autónomas por parte de los servicios sociales a través de las denominadas rentas mínimas de inserción. Cuando se analizan las características de esta renta mínima de inserción en todas las comunidades autónomas, se observa que en aquellas que están gobernadas por el PSOE, casualmente es donde tienen una duración menor y donde no tienen la configuración de derechos subjetivos.
Según los datos del año 2011 que publica el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, por ejemplo, el gasto en Andalucía en la renta mínima de inserción fue menor que el gasto en renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid. Cuando una persona queda en situación de desempleo, tiene unos meses de prestación contributiva. Después tiene otros meses de subsidio y tiene un margen de tiempo en el cual está cobrando ayudas derivadas del empleo. Es verdad que hay gente que lleva ya muchos años y han perdido esas prestaciones y esos subsidios. La tasa de cobertura es un asunto complejo en el que intervienen múltiples factores relacionados con la duración de las prestaciones de los beneficiarios y con el número de personas que se encuentran trabajando en cada momento. En definitiva, es un ámbito en el que es muy fácil hacer demagogia cuando se trata de uno de los ámbitos más sensibles que hay. Cuando gobernaba el Partido Socialista, entre diciembre de 2009 y en el año 2011, se produjo una caída de esa tasa de cobertura de 10,13 puntos. El Gobierno no solo no ha hecho ninguna disminución de los meses que tiene que tener derecho a esas prestaciones, sino que en el caso del Plan Prepara, lo que ha hecho ha sido prorrogar con carácter definitivo hasta que la tasa de paro baje un 20%, que es una garantía más para dar esa oportunidad a la gente que lleva tiempo en desempleo. Desde el Partido Popular vamos a abstenernos. Consideramos, se va a estudiar esta propuesta, esta iniciativa, aunque creemos que es más importante ahora mismo pues, armonizar las prestaciones autonómicas en lo relativo a esas rentas mínimas de inserción en cada región. Nos consta que desde el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, que está trabajando codo con el Ministerio de Asuntos Sociales, para elaborar un mapa de prestaciones sociales por comunidades autónomas en aras pues, a esa armonización, ya que no puede ser que los más vulnerables sean los más desiguales. Hay que reconocer, sí que es cierto, esa gran labor que están haciendo los agentes sociales en la recuperación económica y del empleo. Hoy por hoy el modelo de protección social español es fuerte, ya que se ha hecho posible que tras la destrucción de más de 3 millones de empleos durante la crisis, las pensiones pues, se siguen pagando de forma puntual y además da cobertura a más de 13 millones de personas. Gracias. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Delgado. Gracias. Únicamente para anunciar el voto favorable de Unión por Leganés a esta iniciativa. Creemos que toda medida que sea conducente a favorecer a las personas que peor lo están pasando, pues bienvenida sea, aunque solo sea ya introducirlo en el debate y no estén, como siempre, almarginados, también incluso en el discurso político. Por lo tanto, bienvenida sea esta iniciativa y contará con nuestro voto a favor. Muchas gracias. Más intervenciones. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Señor Muñoz. No vamos a intervenir. Vamos a votar a favor de la iniciativa, pero vamos, iniciamos el segundo turno de intervenciones. Señor Muñoz. Bueno, el problema que tienen todas las rentas mínimas de inserción… Si lo prefieren pasamos a votar. Si ya está todo el mundo posicionado. ¿Quiere intervenir o...? No, vale, 2 minutos. Sí. ¿Sí? ¿Pasamos a votarlo entonces? Los demás, que 2 minutos. ¿Cómo? Que me ha extrañado que no interviniera ninguno de los demás, el Partido Socialista, que intervengo. Bueno. Que digo que en España hay prácticamente 2 millones de parados de larga duración, que tienen que tener en cuenta que las rentas mínimas de inserción en cada comunidad autónoma son de una manera y se solicitan de otra forma, que es necesario garantizar el derecho universal para todo el mundo, porque lo que hay detrás de esto es lo que nosotros entendemos que tiene que ser el derecho de cualquier individuo a disfrutar de unas mínimas condiciones de vida. Estas mínimas condiciones de vida hoy no se dan para grandes porcentajes de la población y esto ya no es una exageración. Insisto, esta mañana hemos presenciado cómo parábamos un desahucio porque se quería expulsar de su casa a 2 pensionistas que ganaban 600 euros cada uno y que, fruto de la situación de desempleo de uno de los hijos, no podían asumir el pago de un alquiler. Y hoy, tal y como están las cosas, condenamos a estas personas a que se queden en la calle. Estamos intentando trabajar en ello, pero hoy, tal y como están las cosas, la gente se queda en la calle. Que además hay una situación que a nosotros nos preocupa cada vez más, y es que personas que, aun teniendo un trabajo, difícilmente llegan al salario mínimo interprofesional. Digo difícilmente porque, primero,
La ley permite pagar los 600 y pico euros que son el salario mínimo interprofesional, pero es que además los contratos a tiempo parcial son legión en nuestro país. Porque lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular es cambiar contratos indefinidos con derechos por contratos a tiempo parcial sin absolutamente ningún derecho. Que además esta renta mínima puede conseguir que la gente no tenga que coger el primer trabajo que le ofrezca un empresario cacique de los del tipo de Díaz Ferrán, presidente de la patronal, amigo vuestros, que se ha demostrado que era verdaderamente un delincuente. Por cierto, que dejó a muchos ciudadanos de Leganés en el paro fruto, y lo digo bien, de sus trapicheos. Lo dice hasta el juez. Entonces, que seáis lo suficientemente sensibles como para votar a favor, pero que además tengáis en cuenta que esto no es la solución, que la solución es que el Partido Popular, e incluso me atrevería a decir que el Partido Socialista, salgan cuanto antes del Gobierno, porque estáis arruinando el país. Habéis arruinado el país y además ahora pretendéis consolidar esa pobreza. Y pretendéis que los ciudadanos veamos las situaciones de pobreza como algo normal y esto no lo vamos a tolerar. Estaremos en las instituciones combatiendo esto y en la calle, porque si hay algo que obsesione a esta organización es la lucha contra la desigualdad. Muchas gracias. Gracias. Podemos pasar a votar ya esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción. Pasamos a la siguiente.